Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy las mujeres en positivo nos metemos de lleno en un mundo apasionante y también peligroso. Me refiero al mundo de la información, las redes sociales y las fake news o falsas noticias. En los últimos años hemos transformado completamente nuestra manera de informarnos. Ahora accedemos a plataformas tecnológicas de información y ya hemos dejado casi por completo el formato de papel. Acerca de este tema y de muchos más profundizará nuestra invitada del día de hoy. Una mujer magnética, un paso adelante, una mujer de enorme conocimiento, experiencia y sensibilidad. En conversación con nuestra periodista en Buenos Aires, Lorena Toso, te presentamos a nuestra mujer en positivo del día de hoy, María Laura García. Quiero darle la bienvenida a Mujeres en Positivo, María Laura García. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de muchos temas. Ya venimos hablando en la previa y vamos a meternos en muchos temas. Gracias. Un placer. Bueno, ¿puedo empezar por un tema grande de verdad? Porque surgió aquí en la previa mientras esperábamos y es el tema de la libertad. Pero me gustaría anclarlo en estos tiempos, ¿no? En lo que nos sucede a todos nosotros en términos de la comunicación con la libertad. Bueno, yo lo miro desde el lugar de la información. Y cómo hoy nosotros, digamos, desde el punto, digamos, a ver, ¿cómo nos informamos? Uh-huh. Y hago una comparación entre cómo nos nutrimos y cómo nos informamos. La información es la nutrición de nuestro pensamiento. Uh-huh. Es cómo nos informamos, cómo pensamos. Y en esto de cómo pensamos es cuán libres somos para tomar decisiones, porque tomamos decisiones en función de la información que consumimos y de cómo es nuestro pensamiento. Y ahí hay un punto que hoy está muy crítico. La pandemia nos ha mostrado nuestra vulnerabilidad y nos ha traído mucho temor hacia el otro, mucho temor en cuanto a lo que nos puede pasar físicamente. Ese temor nos lleva a entregar control en los otros. Y cuando uno entrega control, lo que está haciendo es cediendo libertades. Entonces tiene que tener mucha conciencia respecto de cuánto quiere y puede ceder esas libertades y qué es la responsabilidad del otro respecto de la vulnerabilidad que uno tiene y las libertades que uno le está entregando. Mira, qué curioso porque es como si hubiera ocurrido un efecto regresión, porque hasta antes de la pandemia lo que nos pasaba a todos, o lo que sentíamos muchos de nosotros, era que habíamos logrado una enorme cantidad de libertades en términos de información a partir de las nuevas tecnologías y a partir de tener la posibilidad del acceso, ¿no? Y esto es como que nos para en otro lugar, en otro punto, que tal vez es más real que el anterior. Bueno, fíjate, y es una gran falacia, ¿no? De golpe, nosotros creemos que porque tenemos un acceso increíble y porque hay tanta información y podemos, en realidad somos más libres y en realidad somos más esclavos. Y fíjate por qué. Primero, porque la información, en esto que se le ha denominado la democratización de los contenidos o de la información. Todos podemos generar contenidos como si fuésemos un periodista, como si fuésemos un experto, pero no lo somos. Entonces, cuando nosotros consumimos pensando que todo es igual y nos sentimos libres decidiendo, en realidad no lo somos, porque estamos consumiendo con lo que era la forma en que consumíamos antiguamente, que un experto era un experto, o la información periodística estaba validada, estaba hecha con una metodología, con un criterio, con un esquema de trabajo, pero nosotros hoy consumimos igual que en aquella época, pero estamos consumiendo todo tipo de contenidos como si que están todos democratizados, que están todos en un mismo nivel. Y esto en realidad no nos hace más libres, nos hace mucho más vulnerables y mucho más manipulados. Fíjate vos, ¿qué ha aparecido en estos últimos tiempos? Las noticias falsas, Totalmente. fake news. La manipulación. Dentro de las noticias falsas hay 7 categorías.
Una de ellas, tenés las falsas completamente sí. La sátira, que también es la ridiculización de la información, pero después tenés la información manipulada, donde yo te doy parte de verdad y parte de te hago un sesgo de la verdad porque no te digo todo lo que te tengo que decir, con lo cual te hago pensar de una forma, o te digo parte cierta y dentro de mucho cierto te pongo algo que no lo es. Es muy difícil de percibir para el humano. Entonces la tecnología es como una trampa en ese sentido. ¿Por qué? Nos permite abrir, nos abre a tantas posibilidades, pero también nos da tantas herramientas a todos fácilmente, que para el humano, el ciudadano común, se empieza a convertir en una dificultad, salvo que tenga tecnología, para abordarla. Ahora, ¿y en eso cuánto colabora en que seamos todavía más presos de esa modalidad? El hecho de lo que conocemos como el sesgo de confirmación, que si a todo esto le sumamos que además buscamos aquello que se parece a lo que pensamos, nos queda un montón de otro material afuera que nunca vimos. Bueno, los sesgos que la tecnología trabaja fundamentalmente o ha potenciado algunos sesgos. El primero es el de confirmación. Vamos, antes vos elegías los medios con los que te sentías afín, era un sesgo de confirmación. Pero no necesariamente toda la información era afín a vos. Claro. Hoy, la tecnología lo que permite es conocer exactamente cómo pensás, hasta mucho más de cómo vos te conocés a vos mismo. Totalmente. Porque sabe exactamente cuánto tiempo le dedicás a cada información, qué te atrae, qué no te atrae. Y entonces lo que te llega es hipersegmentado, con un nivel de eficiencia que nosotros no tenemos. Entonces te llega tan hipersegmentado que vos validás permanentemente cómo pensás. Y esto lo que trae es lo que le llamamos el ciudadano informado radicalizado. Entonces, yo valido permanentemente cómo pienso, pienso cada vez más como pensaba y creo que no hay otra forma posible de pensar. Y esto lo que trae es, fíjate que es algo muy común, que vos te encontrás con dos personas que van de los dos extremos radicalizadas y no pueden dialogar. Pero no solo no pueden dialogar, sino que después piensan, ¿cómo esta persona puede pensar así? ¿De dónde esta persona no se informa? ¿Qué le pasa? No lee, no escucha. Porque cada uno está en su propia burbuja de confirmación. Y en esas grandes burbujas, ¿cómo juega el tema de la perspectiva de género en la información? Porque ahí tenemos una cuestión muy delicada, muy sensible, muy presente hoy afortunadamente en la agenda, pero a la vez, mezclada con esto que venimos contando, también me imagino que genera recortes complicados, ¿no? Sí, en realidad yo no creo que haya una forma de género en la confirmación, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que se validan formas de expresar, que tenemos que tener mucho más cuidado en cómo comunicamos que lo que teníamos antes. Bien. Porque como se segmenta tanto, puede alguien estar recibiendo permanentemente solo una forma de segmentar, una forma de comunicar y está validando y se termina convirtiendo en un radicalizado hacia, en este caso podría ser temas de género, ¿no? Pero hay una nueva conciencia que tenemos que tener cuando nos informamos y cuando informamos. Hay como un cambio que tenemos que empezar a considerar que la tecnología ha traído en función de los contenidos y en función de la capacidad de informarnos, que tenemos que empezar a mirar desde otro lugar. Yo le llamo la nueva alfabetización en cuanto a la información, ¿no? Y en esa nueva alfabetización entramos todos, se complica para los que no nacimos en medio de esta forma de informarnos tecnológica. ¿Cómo funciona para los que se van quedando atrás o sienten que se van quedando afuera de esta forma de informarse? Mira, normalmente entramos todos, ¿sí? La tecnología puede ayudarnos. La tecnología no es la solución nunca.
es un instrumento. Son herramientas. Exacto. Claro. Que vos las podés utilizar a favor o en contra. Entonces, tenés que considerarlo como tal, pero que también es a favor si vos lo interpretás de esa forma. Ahora, la gente más joven, y cuando yo suelo consultar, ¿cómo te informás? La gente más joven te dice, yo me informo a través de las redes sociales. Claro. El último estudio que se hace todos los años que hace Reuters, el Reuters Institute, sobre el consumo de la información en el mundo digital, indica que el 71% del consumo de información es a través de las redes sociales. Y en la Argentina es el 67%. Ah, mira. Entonces, ¿entramos todos? Sí. Sí. Seguramente las personas que utilizan más las redes sociales o que utilizan más la tecnología son más vulnerables. Y no porque conozcamos o sepamos utilizar la tecnología, porque no es conocimiento de la tecnología, sino que estamos hablando de cómo consumir la información que nos trae la tecnología. Sí. No es el hardware, es mucho más profundo, es el contenido de eso que estamos aprendiendo o sabiendo utilizar. Exacto. Claro. Y ahí, fíjate, hay algo que es interesante también, que tiene que ver con empezar a mirar cómo consumimos y preguntarnos desde otro lugar, ¿no? O sea, lo que nos traen los medios sociales, para nosotros parece que detrás hubiese alguien que revisó. No lo hubo. No. Y no podemos pedirlo tampoco. No podemos pedirle a todos, a las personas que se pongan a validar la información. Pero sí tenemos que empezar a tomar conciencia como ciudadanos que lo que consumimos lo tenemos que mirar desde otro lugar. Fíjate vos, hace 50 años se comenzó a analizar qué pasaba con la nutrición. La gente consumía alimentos y pensaba que tenía que satisfacer el hambre, pero no analizaba qué tipo de alimentos, etc. Bueno, después vos en lo físico lo notás mucho más fácilmente. Una persona está obesa o tiene una enfermedad. Se empezó a hablar de que la nutrición había que empezar a mirar los componentes, que no era lo mismo comer ciertos alimentos que otros, o equilibrarlos. Exacto. Bueno, lo mismo empieza a pasar con la información.